2024. Muchísimas gracias por su asistencia y por acompañarnos. Esta mañana es una mañana que inicia con un grupo de amigos brillantes desde España, de los mejores amigos que tiene el Curso Cardiovascular de Caracas y la Sociedad Venezolana de Cardiología. Son amigos del grupo EPIC, que es un grupo de educación en intervencionismo en España que se ha hecho tremendamente famoso. Es así como una orquesta, se pusieron de acuerdo conversando cuando eran niños y ahora que son unos super expertos, trabajan para el resto de España enseñando las mejores técnicas en hemodinamia, y ya se los voy a presentar. Son esos 4 muchachos que ustedes ven ahí. Cada uno es jefe en sus sitios. Raúl es jefe en La Paz, en Madrid. Chema es jefe en Santander, que es una de las ciudades más bellas de España, donde los reyes hacían veraneo. Felipe es un estructuralista famoso en Madrid. No puede ver nada que tenga un huequito porque siempre lo quiere cerrar. Y Ramiro es un experto en todo lo que pasa en un laboratorio de hemodinamia, muy avanzado en TAVI, en coronarias, y es el príncipe de Galicia, es uno de los intervencionistas más famosos también de España y es muy querido. Vamos a iniciar con una presentación de Chema, de José María de la Torre Hernández, que es, por cierto, vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología, y él nos va a presentar un caso de los que todos los días los intervencionistas ahora tienen que enfrentar, manipular o corregir. Es un caso de tronco principal, un debate permanente entre si el tronco principal debe ser de los cirujanos o debe ser de los intervencionistas, y esto es una manera de mostrar que en intervencionismo probablemente hay muy buenas opciones para resolver un tronco principal de manera segura en el diagnóstico y de manera segura una vez que se termina la resolución, porque uno puede confirmar, puede auditar en el laboratorio de hemodinamia cuáles fueron los resultados y confirmar que las posibilidades de complicaciones post procedimiento son muy bajas. Entonces, Chema, puede iniciar. Muy bien, muchas gracias, amigo José Miguel. Como bien dices, nos une una gran amistad personal y como grupo EPIC, contigo y con todo el grupo 3C y con todos los venezolanos. Y es un placer un año más estar con vosotros. Estamos 4, pero EPIC somos más. No pueden estar todos por distintos compromisos hoy, pero Sí, estamos una buena representación. Y es un placer por estar con cierto, vosotros. Sí, por cierto, dime. Chema, que relataras todos los trials que tienen ustedes ahorita coordinando en Muchos, Europa. muchos. No los 25 que tienen, pero algunos de ellos, para que sepan todo lo que ustedes están coordinando en España. Ahora mismo se están haciendo muchos ensayos aleatorizados, registros, cerca de 30 y pico estudios llevados a cabo por EPIC. Concluyendo ya la Angelina en Verónica, hemos hecho el Paco PCI, hemos hecho registros de stents de todo tipo, hemos hecho el Monitor ACS. Sería una lista muy larga que el doctor Armando Pérez de Prado y el doctor Rumoroso se saben de memoria, porque son los responsables de EPIC a nivel administrativo. Pero Total. bueno, voy entonces a compartir este caso, que es un caso que hicimos aquí en Valdecilla, y me dicen si se ve ahora mismo, ¿se ve el vídeo? ¿Se ve Sí, el título? ¿Sí? sí, sí. Bien, entonces es un caso de los, como dice José Miguel, que hacemos cada vez más, hacemos ya desde hace tiempo, que son casos con lesión de tronco, ¿no? Esta era una paciente mujer de 63 años que refería angina y disnea en los últimos meses, tenía muchos factores de riesgo y en un TAC que se pidió mostrar una lesión del 50-60% en el tronco, por lo que se decidió hacer angiografía inmediatamente porque, bueno, se consideró que era la lesión responsable de sus síntomas. No sé si están viendo ahora, estamos inyectando la coronaria derecha. No sé si está el vídeo sincronizado con mi comentario. Sí, ¿Sí? Sí, perfectamente. vale. La corona derecha está bien y el tronco, ahí está el tema. Vemos una estenosis que no es muy severa, pero fijaros la presión del catéter, cómo se cae hacia abajo y hay que retirarse inmediatamente. Entonces colocamos inmediatamente la guía. Yo siempre la llevo en esos casos de tronco ya guardada en el catéter guía para nada más entrar, colocarla. Y muy rápido también, tiempo real, es colocar una guía en CX ya con el catéter un poco retirado. Cuando tienes una guía dentro, la puedes retirarle un poquito del tronco, entonces dejar respirar, como decimos, y dejar la presión adecuadamente sin comprometer el flujo. Ya con 2 guías colocadas, puedes hacer alguna inyección más para ver el resto del árbol coronario, a la izquierda, la circunfleja, la descendente anterior, ver que no hay nada más significativo, salvo esa lesión de tronco, pero estás inyectando con las guías. No es una lesión muy severa, pero
Vamos a ver por IBUS cómo es. El primer IBUS va por la de circunfleja a tronco, como veis aquí, se puede empezar al revés. La circunfleja proximal es poca placa, pero empieza a acumularse placa en un cierto punto. Vemos un pequeño nódulo calcificado y ahí vemos ya la llegada al tronco común, que es más severo de lo que parecía, con mucha placa, el tronco común distal, y algo también de placa proximal, ¿no? Ahora la clave en el IBUS es hacer las mediciones correspondientes. Vamos a medir cómo está la circunfleja a nivel del óstum, que es fundamental para ver si hay compromiso, y vemos que muy poco, nada, 6,8 de área, una pequeña placa nodular. Y luego nos moveremos al tronco distal, que sí que vamos a ver que tiene un compromiso importante con una luz de 4,1 milímetros cuadrados y una carga de placa del 75%, con lo cual el tronco está más afecto de lo que la Geo nos simulaba, y de ahí la clínica. Y el tronco más proximal tiene placa moderada y un diámetro de vaso de 4 que nos servirá luego para decidir con qué hacer la optimización proximal de este stent, que vamos a ajustarle al tamaño de la DEA, que vamos a hacer a continuación el IBUS desde la descendente anterior para ver cómo está esta de afectada y medir dónde va a acabar el stent, que será en descendente anterior. Empezamos en la descendente anterior donde bifurca en diagonal. Ahí está la DEA proximal con algo de placa difusa, moderadita. Ahí llega la circunfleja con su guía y vemos de nuevo el tronco distal con la afectación significativa y el tronco proximal, ¿no? Vamos a medir la DEA proximal, que tiene una buena luz, 5,5, con placa, pero bueno, una luz respetada. A nivel de óstum 6,6, que también está respetada, aunque con placa. Y el tronco, igual que en CX, el tronco distal, pues sus 4 milímetros cuadrados y 76% de carga de placa. En este caso, fíjense que fui con este en directo porque realmente tiene una placa blanda que por IBUS vemos que no tiene nada de calcio. No es muy severa en cuanto a reducción de luz, significativa, pero no muy, muy crítica. Y como en estas pacientes a veces el balón puede producir disecciones o colapso de la placa, pues haces algo directo, ubicándolo muy bien con las dos guías y con el catéter en buena posición se puede ubicar bien, con el SynVision, que esta herramienta que tiene Philips es muy útil para ubicarle, para ver la expansión y ves cómo ha quedado inicialmente. Hacemos la optimización proximal y ahora recruzamos la guía que estaba enjaulada, pues la recruzamos a la circunfleja a través del stent, hecho previamente una buena optimización proximal. Una vez que tienes colocada ya la guía circunfleja, hacemos un IBUS desde la descendente anterior. Vemos que en la descendente anterior empezamos en la bifurcación con diagonal, donde intencionadamente el stent no llega, pero comienza ya aquí. No hay disección ahora en el borde del stent, no hay hematoma, la carga de placa a ese nivel sigue siendo claramente menor de 50 y se ve el stent en DEA que está bien expandido. Llega la circunfleja con su guía, que está, vemos enjaulada, la circunfleja, y una expansión del stent que no nos parece lo óptimo. Está expandido, pero obviamente la luz podría ser mejor. Pero esto hay que medirlo. Entonces, inmediatamente lo que hacemos es medir. Vemos que el área del stent es 6,8, que es insuficiente. Ese área de stent hay que mejorarlo. Y entonces dimos un pot con más presión. Llegamos a los 4 milímetros de balón y más presión para lograr expandir más el tronco, el stent a nivel del tronco. Vemos muy bien con este enhancement angiográfico, esta amplificación, cómo hacer la ventana circunfleja con un baloncito de 2,5. El stent era un stent, os recuerdo, de 3 milímetros del siguiente anterior, con optimización de 4. Mirar que bien se ajusta para un pot. Este sistema te permite ver muy bien que te quedas antes de la carina y puedes hacer la dilatación proximal, viendo la guía en CX como referencia. 4 milímetros, bien proximal a la carina. Y luego el DOT, que es la optimización distal con un balón igual que el del stent, para evitar deformaciones del stent a nivel de los de DEA. Se hace nuevo IBUS, donde vemos la DEA no ha cambiado, lógicamente la finalización estará bien. Llegaremos a la bifurcación con CX, que ahí llega, con la guía que ahora tiene un acceso a través de una ventanización ahí mismo. Y ahora vamos a medir cómo hemos ganado de luz en el stent y en la descendente anterior. En este caso, intencionadamente fuimos poco a poco para ver cómo se va viendo la ganancia, en vez de ir de entrada con una optimización muy agresiva. El tronco ha subido a 7,4, algo, y la descendente anterior está en 6,1. Consideramos que se debe subir más. Nuevo pot, ya os digo que es un poco un caso hecho para fin educativo, pero ver cómo lo rentable que es mirar con IBUS y reaccionar adecuadamente, porque en este caso vamos a hacer otra vez el IBUS desde la descendente anterior hasta el tronco y vamos a ver cómo el área del stent, después de su última optimización, va a haber aumentado y ya veremos que es adecuadamente suficiente.
Aquí está el stent descendente anterior, llega a la guía desde circunfleja, de nuevo penetra por la ventanicita, por la apertura de Stratz al tronco. La luz del tronco es mayor, este stent está claramente más expandido que lo que estaba en los previos estudios de imagen, pero tenemos que ver si llegamos al menos a un nivel óptimo luego lo veremos en algunas diapositivas, pero aquí ya hemos ganado hasta 7,2 en la descendente anterior, que está muy bien, y hasta 8,6 en el tronco, que ya lo consideramos suficiente, es una mujer, no es una mujer grande, y está bien. Y el truco final es llevarnos la guía de circunfleja a la aorta y dejarla ahí para poder tener un catéter guía que esté sin invadir el tronco y podamos explorar con IBUS la unión aorto-ostial y ver que no hay ninguna deformidad del stent por culpa del catéter guía, que es algo que yo a veces acabo haciendo y que en este caso pues descarta, como veis ahí, es circular el stent y no está deformado. Ahí se ve la guía de aorta, no está deformado y llega hasta la aorta, con lo cual es un truquito final. Y ya acabamos con estas inyecciones que muestran claramente, no hace falta hacer muchas porque el IBUS ya demuestra el resultado, pero bueno, hemos visto cómo el resultado angiográfico es muy bueno, pero lo que interesa sobre todo es que el resultado por IBUS es muy bueno. Entonces, este es el caso, no sé si lo habéis podido ver todo bien sincronizado con los comentarios. Yo antes de la presentación, si tenéis algún comentario, Raúl, Felipe, Ramiro, José Miguel. Sí, yo tengo un comentario. O sea, fijaos, es un caso de una mujer joven, diabética, con un tronco distal, y cómo hace poco tiempo, hasta hace poco tiempo, se hubiera considerado casi un sacrilegio hacer Sí. intervención en este caso, ¿no? Y cómo las evidencias de los estudios que tenemos actualmente indican que el intervencionismo percutáneo puede hacerse con unos resultados equivalentes. Y si tienes una técnica que es mucho menos invasiva y mucho más breve, etcétera, pues es por la que hay que apostar, ¿no? Esto es un ejemplo claro desde mi punto de vista para los cardiólogos clínicos, yo creo. Sí, es muy interesante, muy gráfico, porque nosotros, bueno, nosotros no, porque tengo una cantidad de muchachos, pero yo crecí teniendo terror al diagnóstico de tronco principal. Esto era, cuando yo crecí, era idéntico a cirugía, y ahora que uno puede hacer una resolución tan segura y, como lo dije anteriormente, que puedas evaluar en situ el resultado y confirmar que estás obteniendo un resultado óptimo con un paciente que está despierto, comentando contigo. A pesar de que aquí hay un cirujano cardiovascular brillante, muy amigo mío también, sentado en la sala, el doctor Carlos Torrealba, que a lo mejor se va a molestar un poco conmigo, no, bromeando solamente, pero las opciones realmente son ahora muy variadas y para los pacientes, y incluso para el sistema sanitario, porque esto es una manera de agilizar un poco la resolución de muchos casos que anteriormente estaban vedados para cualquier intervencionista y iban directo a cirugía. Conmigo están aquí el doctor Finisola y el doctor Pereira, son dos intervencionistas venezolanos estupendos que querían sentarse, o que invitamos a sentarnos aquí para conversar con ustedes. ¿Algún comentario, muchachos? No. Creo que el caso es bien ilustrativo. Lo que quería preguntarles es acerca de la penetración que tienen entre IBUS y OCT. Ahorita ustedes allá utilizan o utiliza el doctor Chema uno por especial. Si es tronco, así como este caso, ¿te decantas por una técnica o te es indistinto utilizar los dos a lo que tengas a la mano? Una buena pregunta porque, claro, hay dos técnicas de imagen y las dos son muy buenas y cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero yo para el tronco, siendo rápido, uso prácticamente siempre IBUS. Se puede utilizar la OCT si la lesión de tronco es distal y lavas bien, pero aquí como era una lesión difusa, había que ver también la parte proximal del tronco y tal. Y yo uso IBUS y luego el ahorro de contraste también es mayor con IBUS, que no tienes que inyectar tanto con OCT. Pero bueno, se puede utilizar OCT en algunos troncos. No sé, compañeros, ¿qué pensáis? Yo, desde luego, para troncos uso IBUS. Sí, yo creo que las dos Perdón. técnicas de imagen son fantásticas. Es cierto que en España, respondiendo un poco a la pregunta, el uso de IBUS es claramente superior al de la OCT. A pesar de que las nuevas generaciones de intervencionistas les gusta mucho la OCT por la nitidez y la facilidad de interpretación de las imágenes. Pero estoy de acuerdo con Chema que el tronco, que es un escenario donde tenemos que ser muy competitivos con los cirujanos para hacer las cosas muy bien. El IBUS es el que te da una información tremenda
que complementa mucho la angiografía y te hace cambiar, como ha dicho Chema en la presentación, te hace a veces cambiar sobre la marcha la toma de decisiones para conseguir un buen resultado. La otra cosa que aquí, Chema decidió con toda la justificación hacer un provisional stent, o sea, un stent provisional, Sí. o sea, respetando la circunfleja. Esa era otra de las discusiones anteriormente, de que siempre se debería hacer con 2 stents, y ya tuvimos toda la serie, y pareciera que si tú no tienes lesión en la circunfleja importante, ni larga, ni calcificada, pudieras hacer siempre esta aproximación. Entonces viene la discusión de si siempre abres la ventana, Chema, o a veces ni siquiera abres la ventana. Pero esta paciente, siendo tan joven, pareciera, yo estaría de acuerdo en abrir una ventanita para facilitar la posibilidad de un ingreso, porque esa muchacha tiene que 50 y tantos. 63, sí. Claro, Pero una niña, sí. pues. Esto lo llamo yo dejar la puerta abierta por detrás, por si alguien tiene que entrar. Porque, claro, yo la abro por 2 motivos. Primero, porque si es estenrestenosa o trombosa, no va a ser lo mismo si hay ventana que si no, porque si no hay ventana es probable que a lo mejor hasta la CX se comprometa. Si hay más Total. flujo hacia la circunfleja, entonces, pero sobre todo también por si hay que acceder a esa circunfleja en un futuro, para que nadie tenga que andar cruzando una guía que a lo mejor no le pasa por el sitio correcto, va por fuera del... hombre, hay que posicionar bien el stem para que la guía no vaya por fuera, pero para que el rewiring de la circunfleja en un futuro sea fácil, yo dejo la ventana abierta. Y provisional, pues porque no hay compromiso de circunfleja, entonces si no hay compromiso de circunfleja, provisional es lo mejor. Yo solo voy a 2 stents cuando el ostión está comprometido. Luego en la presentación que tengo ahora os muestro un poco el protocolo, cuando queráis la muestro y os resumo un poco esto. Claro, si quieres. Sí, Vicente, ¿qué le preguntaste? Un par de preguntas, doctor. La primera, cuando usted va a decidir, sobre todo cuando la lesión compromete la bifurcación del tronco, pues si tiene el segmento medio, pues hacer una evaluación del tronco al vaso principal sería más sencillo, pero cuando la lesión involucre la bifurcación, en algunos escenarios usted evalúa el ostium de ambas bifurcaciones, es decir, pasa la sonda de IBUS Sí. a ambos ramos. Como lo hizo ahorita. Siempre. Y la segunda sería en la preparación y en la evaluación del resultado. Y la segunda sería en la evaluación de la doble terapia antiplaquetaria en lesiones de tronco. Cuando se hace angioplastia, ¿la hace más prolongada? De la primera cuestión, mira, hay que intentar hacer siempre evaluación de las 2 ramas en lesiones irisales del tronco, pero tampoco hay que empeñarse. Si la circunfleja es muy angulada y calcificada y el catéter de IBUS choca con ella, no hay que empeñarse porque puedes producir daño. Entonces, bueno, siempre que navegue el catéter, se puede hacer. A veces hasta lo he hecho después de predilatar, para poder ver las 2 cuando una no me dejaba. Es importante hacerlo, sí. Y ahí, por ejemplo, Chema, ¿cuán confiable es la imagen de la descendente para que cuando tú vengas hacia atrás veas el ostión? Sí, eso lo enseño en la diapositiva luego, que tengo una muy bonita sobre ese tema, de cómo de fiable es ver desde una rama la otra. Eso lo enseño luego. Y luego de la doble integración, bueno, pues ahí yo sigo el criterio de si es un síndrome agudo 12 meses, si es estable 6 meses. Y si es de alto riesgo hemorrágico, pues 6 meses o 3. Me da igual que sea el tronco. El tronco es el sitio que menos trombosa de todos. Es un tronco ancho, corto, grande, con mucho flujo. Y con los stents actuales es súper seguro. Da más miedo porque si pasa algo ahí es el tronco, es letal. Por eso insistimos mucho en la adherencia. Pero el tiempo, yo creo que mínimo 6 meses. Bajar de 6 en un tronco, pues alto riesgo hemorrágico. Una persona con mucho riesgo hemorrágico a lo mejor puede tenerlo 3. A mí cada vez me da menos miedo porque tenemos troncos que hemos tenido con 6, muchos de ellos, porque son gente mayor, con angina estable. No sé qué pensáis los compañeros. Yo en esta paciente joven, en principio con riesgo hemorrágico bajo, le dejaría 12. un año. 12. Esta mujer la dejamos con 12. ¿Tica aspirina o mantienen mucho con aspirina clopi? Claro, esto es una pregunta interesante, porque teóricamente, si no recuerdo mal, es una mujer con característica química estable, ¿no? Sí. Y claro, Estable. a veces tiene uno la tentación de administrar, aunque sea característica química estable, un anticoagulante que no sea clopidogrel, aunque esto no está apoyado por los estudios. No sé qué pensáis vosotros. Es un tema complicado realmente, porque teóricamente, si es una angina estable, lo que le corresponde es clopidogrel más aspirina. Fuera del escenario del síndrome coronario agudo, teóricamente, pero
depende de lo que uno quiere. Claro, siempre una lesión de tronco en alguien muy joven y el efecto del ticagrelor pudiera ser altamente predecible, no hay resistencia y entonces algunas veces nosotros sin una evidencia sólida nos deslizamos e indicamos ticagrelor en algunas operaciones o de intervenciones electivas complicadas para tratar de proteger un poco el resultado, al menos las primeras 4 semanas o 8 semanas. Nosotros en el tronco no usamos tica porque tenemos miedo a que tenga disnea y hay un 15-20% de gente que deja el fármaco o que le molesta. Y Interesante. entonces usamos más prasugrel. Prasugrel. Cuando queremos prevenir trombosis en un estable porque lleva 2 stents, bifurcación compleja, mucho es metal, etcétera, yo les he puesto a veces prasugrel porque si no tienes un hemorrágico alto, aunque sea estable, es un Total. fármaco potente y te evitas el que te lo quiera suspender por la disnea, que hay un 10-15% de gente que el ticagrelor, que es una droga fantástica, te lo suspende y a veces te avisa, pues lo dejé de tomar hace una semana porque me ahogaba. Y dices, por Dios, sí, tiene un tronco tratado hace 15 días. Y luego aquí también hay otra cosa interesante, porque como cada vez hacemos más OCT, de vez en cuando te encuentras pacientes que tienen característica isquémica estable, pero le haces un OCT y tiene una placa rota o Sí, un sí, 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 es tal. verdad. Y dices, "Ostras, Exactamente. teóricamente es clopidogrel, pero es que el hallazgo en OCT no es Total. de característica isquémica estable, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas situaciones en las que uno tiene la duda, ¿no? De si ser estricto con los estudios clínicos que dicen que la estable es clopidogrel o en algún enfermo, en función de los hallazgos de la OCT, dar otro antiagregante. No sé. Ese comentario es muy interesante porque ciertamente la imagen también puede cambiar el estatus del diagnóstico. O sea, uno comienza con un estatus de estable, pero puede terminar con un síndrome coronario silente, porque pues, es una placa rota, una placa erosionada. Incluso a veces la clasificación inicial angiográfica de la bifurcación puede ser 1-1-1 y cuando haces la imagen terminas sabiendo que era 1-1-0 o 1-0-1. O sea, puedes cambiar la clasificación porque la imagen te da información con mucho mayor precisión que la angiografía. Sí, totalmente. Chema, Sí, con respecto a la técnica de imagen que ya habéis comentado algo, y aunque estoy absolutamente de acuerdo contigo de que probablemente en el escenario de tronco, porque la calidad de la imagen a veces se contamina cuando usamos OCT, el IBUS es lo mejor, ¿crees que en algún momento tendremos algún avance técnico en la OCT? Yo me declaro un entusiasta de la OCT y esto de que hemos hablado de cambiar el escenario de Angor estable o de cardiopatía isquémica estable a una placa vulnerable, etcétera, no lo vamos a ver con el IBUS probablemente y sí con la OCT. ¿Crees que hay alguna esperanza de que exista algún avance técnico que nos permita usar el OCT con más frecuencia en un paciente con tronco como es este caso? claro, la cosa sería que el OCT no necesitara sangre no necesitara Claro. aclarar la sangre, ¿no? Pero de momento lo va a seguir necesitando y por mucho tiempo. Entonces, los catéteres híbridos que se están diseñando y que hemos tenido los de EPI la oportunidad de oír hablar de él, es un catéter híbrido que te da imagen de OCT y de IBUS, según des a la tecla. Entonces, vas a poder decir, bueno, aprovecho la parte de IBUS para ver la parte proximal del tronco, con el OCT voy a ver mejor los straps y cómo queda el stent, la posición que luego tenga el stent. De alguna manera con la OCT, Libus verías el basal y con la OCT verías el post. Pero de momento la OCT sigue necesitando aclarar, quitar de en medio la sangre, claro. Entonces, si se mete sangre en el tronco, pues te invade, pues no te deja ver, claro. Mira, y además vamos a preguntarte un par de cosas muy, muy obvias y muy sencillas, pero yo creo que uno de los objetivos que a veces perdemos en una oportunidad como la que tenemos hoy de debatir al hilo de un caso como este es el carácter educativo de este curso y entonces yo creo que sería muy útil que los contestaras igual para aquellos que igual no lo tienen tan claro, pues si tienes alguna preferencia con respecto al catéter guía, buscas mucho soporte o buscas un catéter guía menos agresivo con menos soporte. Sí, Y la otra, si cuando tratas el tronco, siempre, independientemente de la anatomía, evidentemente habrá anatomías que lo recomienden más que otras, siempre usas dos guías, una en la circunfleja y otra en la de A, o en algún caso te plantearías utilizar una guía única. Y última pregunta, la ventana esa que te gusta dejar, eh, ¿cómo de bueno o malo crees que es para el stem? O sea, ya. Mm. desestructuramos el stem, podemos fracturarlo, puede haber alguna
digamos, cosa que no te anime tanto a hacerlo, porque puede tener esto consecuencias igual deleterias sobre el stent. Sí, pues gracias Ramiro, muy buenas preguntas, que tú usted sabe las respuestas, pero yo por de cara a la audiencia se lo comento. No, es verdad que el catéter guía tiene una cosa, y es en un tronco no necesitas tanto soporte como si vas a tratar una vea tortuosa o una angulación distal de la marginal. Y aparte no te interesan catéteres que entren muy agresivos en el tronco, entonces que sean muy invasivos. Entonces yo a veces voy siempre con catéteres normales como el que cogería para una izquierda, pero si veo que, por ejemplo, el extra soporte de 3,5 es súper agresivo, me voy a un 3. Me voy a un 3 que se queda más en la entradita del tronco y me permite trabajar sin ser tan agresivo con él. Lo que sí que hago es cuando llevar las guías y rápidamente colocar la guía para no enredar más con el catéter, porque tenemos experiencia de gente que empieza a inyectarle a un tronco enfermo y en la tercera inyección se le está disecando, se le tapa y la lía. Entonces yo en cuanto veo la lesión de tronco, guía. Y con la guía ya puedes jugar con el catéter y colocarle un poquito más fuera, milímetro dos, no te cae la presión, no inyecta contra la placa y ya con la guía ahí acabo el diagnóstico. Dos guías, ahí me gustan dos guías. Me gustan porque, primero, muchas veces evalúo con Ibular 2, segundo, porque me da mucha estabilidad al catéter, mucha estabilidad. Porque en las prehidataciones me gusta tener protegido el otro brazo, el otra rama, porque a lo mejor prehidratando tronco DEA se me diseca, no tengo guía hacia la CX y luego tengo que andar buscando una CX y se ha disecado. Por todos esos motivos me gustan dos guías cuando trato troncos, mucho, yo creo que casi siempre. Y luego lo último que me comentaba, la ventana. La ventana, yo lo que hago es que es discretita. Me refiero que es, si el stent tronco DEA que empieza poniendo es un 3 pues nunca paso de 2 para la ventana. Y si es un 3,5, sí que a veces hago 2,5. Pero nunca más. Aunque sea una CX de 3,5, las ventanas que abro nunca son tamaño nominal, porque eso además puede activar la restenosis de la CX. Son ventanas discretas, o sea, 2,5, como mucho 2,5 y ya está, para no deformar mucho el stent, ni hacer efecto restenótico en una CX que la puedes enojar la placa osteal y entonces te metes en otra vaina. Exactamente, sí. Que es una pesadilla, una restenosis de una circunfleja ostial, es una verdadera pesadilla. Bueno, Chema, no sé si quieres hacer... Sí. Puedo pues, enseñar la presentación un poco así rápida del tronco para que veáis un poco estas estrategias. Veis las diapositivas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues nada, se trata un poquito de comentaros, perdonad el inglés, pero como estaba hecha hace poco tengo todas estas de otros eventos, pues la tengo así. Pero bueno, lo entendí de sobra mejor que yo. Esto es un poco el tema. Ya que hay clínicos en la audiencia, comentar que esto de hacer stents en el tronco viene avalado por las evidencias. Hay 4 ensayos que se han realizado en los últimos años y el metaanálisis, veis aquí la mortalidad a 5 años es exactamente equiparable y a los 10 años es que es exactamente la misma, con lo cual, si la mortalidad es la misma, teniendo en cuenta que el intervencionismo es mucho menos agresivo, y no digamos en pacientes mayores o con alto riesgo quirúrgico, pues es una opción perfecta. Las guías dicen que el tronco, mientras no tenga un Syntase score alto, puede ser un buen sitio para hacer angioplastia. De hecho, le da una clase de 1, ¿no? En los cintas bajos. Para los cintas medios ya la clase podría ser 2A, también se puede hacer. Y hombre, está claro que si el Syntase score es alto, es un paciente multivaso, trivaso, extenso, pues es mejor cirugía. Yo lo veo así. Este es un esquema que hice para la revista Española de Cardiología, donde abajo está la extensión de enfermedad, arriba en el eje vertical el riesgo quirúrgico y la PCI cubre pues, todo el aspecto de pacientes con Syntase score no alto, bajo o medio, y luego cubre también todo el espectro de los pacientes de alto riesgo quirúrgico que también están mejor servidos con PCI, con lo cual esto es mi plano de decisión en una lesión de tronco. Hace una idea de cómo es la cosa. Lo que está claro es que si queremos competir bien, pues hay que hacer muy bien las cosas. Entonces hay que hacer muy bien el stenting del tronco, el tratamiento del tronco, y para ello es fundamental una adecuada indicación clínica, tener un adecuado consenso con el clínico, seguir las guías, las evidencias, una buena modificación de placa, si hay calcio, cuidado, hay que hacerlo bien, utilizar las herramientas que hoy tenemos, utilizar estos activos de la mejor evidencia, que los tenemos, todos los de la última generación, elegir una técnica apropiada de stenting, sobre todo para el distal, utilizar imagen, no siempre, pero muchas veces habrá que usarla y sobre todo IUS, soporte circulatorio a veces, en casos muy seleccionados, y una buena terapia médica, hemos hablado de la DAP, de la doble integración, y hay que considerarlo, ¿no? Entonces, lo primero es evaluar una lesión dudosa. En este caso vimos que la lesión no es que fuera muy dudosa, pero algo podía serlo.
Nosotros hacemos primero IBUS, esto es lo que recomendamos en un consenso europeo en el que tuve la ocasión de participar. Primero con IBUS, basando en el estudio Litro que ya publicamos, el grupo español hace ya más de 10 años, con luz más de 6 puede ser conservativo, con luz de menos de 4,5 tratar, y con luz entre medias, 4,5 a 6, pues el desempate se hace con guía de presión y podemos decidir si vamos a un lado o a otro con guía de presión, ¿no? Aquí decías, José Miguel, lo de si se ve una rama desde la otra, pues esto está estudiado y, hombre, se ve que no es muy buena idea, porque si veis a la derecha, la geografía tiene un valor predictivo positivo más bien mediocre para detectar lo que ocurre en la otra rama, ¿no? Aquí veis un ejemplo de cómo desde la DEA la CX se ve ahí un poquito con la guía mal. Lo mismo de la CX. Ha de ser muy claro, pero no siempre se ve claro. Por lo tanto, se recomienda hacer una retirada desde las dos ramas. ¿Y por qué es importante esto? Porque decidirte por provisional o dos stents viene determinado por cómo esté la circunfleja ostial. Cuando la luz de la circunfleja es más de 4, no tiene nódulos calcificados importantes, ni tiene placas estratificadas, pues parece que se puede hacer provisional con mucha seguridad. Y cuando, por el contrario, vemos que la circunfleja tiene una luz de menos de 4, nódulo calcificado, etcétera, pues hay que ir por dos stents porque con provisional no va a quedar bien, ¿no? Esto está basado en estudios, y tampoco quiero mostrar todos, pero estos parámetros están basados en estudios predictores de compromiso de la circunfleja cuando se hace provisional, ¿no? Estos criterios. ¿Cómo ajustamos los tamaños? Bueno, pues cuando es una lesión ostial, como en este caso, y el tronco es suficientemente largo, el stent va solo al tronco y lo ajustamos según la luz distal. Si la lesión es ostial, pero el tronco muy cortito, yo recomiendo stentar desde la descendente anterior. Evitad un stent muy cortito en el tronco solo. A algunos se le ha llevado con el catéter guía o le ha embolizado. Es mejor ajustarlo al tamaño de DEA y luego optimizar proximalmente ajustado al tamaño del tronco. Si es una lesión de midshaft, de medio cuerpo, pues lo mismo. Si es un tronco largo, se puede tratar con un solo stent que cubra solo el tronco. Pero muchas veces tenemos o troncos cortos o troncos con enfermedad un poco difusa, y en ese caso es mejor ir desde la descendente anterior hasta el tronco, elegir el tamaño del stem por lo que mide la DEA y el tamaño del balón de optimización en función de lo que mide el tronco, ¿no? En los distales, si la circunfleja no está muy afecta, vamos por provisional, un solo stem, ajustamos la luz por la DEA y de nuevo el balón de pod por el tamaño de la luz del tronco. Si la circunfleja está afecta, hay que hacer dos stems. Ya ve cada uno la técnica que más le guste, culot, decay crash, y ajustar los tamaños de los stems por el diámetro luminal de referencia de las ramas y de nuevo el pod por el tamaño de la luz del tronco más proximal. Y cuando hay enfermedad difusa y no hay nada sano en el tronco, como en el caso nuestro, pues, hombre, no tienes una luz de referencia para el balón proximal, pero nosotros nos basamos un poquito en el 80% del área de vaso de la elástica externa más pequeña del tronco, ¿no? Por decir algo, ¿no? Referencialmente, no una cosa fija, pero te puedes fijar un poquito en eso. Aquí vemos un ejemplo de un tronco ostial muy corto, que prácticamente es tan corto que casi todo el tronco está enfermo porque es muy cortito, se ve ahí. Entonces aquí el IBUS es útil para ver cómo lo tratamos. A nivel ostial vemos muchísima placa y muy poca luz, el vaso mide 4,5, vemos el tronco distal y vemos la DEA proximal. Está claro que aquí hay que tratar desde el siguiente anterior y enjaular una circunfleja que viene bien, ¿eh? Y entonces se decide un stent de 3,5 porque va a aterrizar en la descendente anterior con un pod de 4,5, ¿no? O de 4, porque 4,5 es el vaso. No hay que ir a un tamaño total de vaso porque podemos romper. Entonces fuimos a 4. Entonces fue un stent de 3,5 tronco DEA y luego optimización proximal con 4. Y aquí sí que hicimos un kissing final con 3,5 y 3 respectivamente. De aquí vemos cómo el stent ha llegado a la aorta con un muy buen tamaño. En la zona ostial del tronco es 13 milímetros cuadrados y en la distal 10,5. Vemos la guía cómo viene desde la circunfleja, es ese eco blanco grande, y cómo hay una ventana abierta grande hacia la circunfleja, que es lo que decimos de dejar apertura. Y en la DEA, pues la luz es de 8,6, con lo cual por IBUS tenemos un resultado muy bueno. Trucos, yo creo importantes, cuando se ubica un stent, por ejemplo, en el ostium del tronco, a veces el catéter se mete y no te deja ubicarlo bien. Yo coloco una guía flotante, como aquí, que te permite colocar el stent bien en proyección OI y con la garantía de que el catéter no se te mete, porque hay una guía que lo impide, con lo cual lo posicionas adecuadamente y en posición estable, ¿no? También importante retirar el catéter una vez que has implantado el stent para comprobar el resultado, que por ejemplo aquí si retiras
el catéter está molestando, no deja ver lo que hay proximalmente, pero si le retiro, pues me da la mala sorpresa de que no he cubierto bien el ostium, en este caso, ¿no? Tendré un problema. Mientras que en este otro caso me da el agradable resultado de que el stent sí que llega a la unión ortostial, pero esto lo veo porque he desenganchado el catéter guía del tronco, ¿no? Un ejemplo muy ilustrativo de lo que puede ocurrir si se tratan los troncos a veces solo con angio es este caso de un paciente varón que tenía lesiones en el tronco distal muy severa, también algo en circunfleja, pero el operador se centró en el tronco, hizo un stenting del tronco a la DEA de 320 con POT de 3,5 y lo dio por buen resultado, la CX la dejó así. Y este paciente viene 3 meses después con angina, cambios extensos en el eco de estrés. Vemos en la geografía que ya no nos gusta demasiado el stent del tronco. Ahí parece que no ve mucho el stent. Hay también lo de la circunfleja, que es pequeña, pero también hay algo ahí. Entonces lo que hicimos fue hacer un IBUS y la sorpresa es que ciertamente el tronco no se cubrió hasta la aorta. El stent del tronco quedó sin cubrir. El stent no llegó a él y por lo tanto se ve que hay esa placa ahí, esa estenosis, y luego sí el tronco con el stent ya en el cuerpo 3,7. En ese caso lo que se hizo fue predilatar, se colocó un stent de 4,12 para completar el tratamiento. No usa uno más corto porque ya os he dicho que he visto stents de 8 que han salido volando de un tronco, por eso hay que agarrar bien y uno de 12 cabía bien y por lo tanto pudimos uno de 12. Hicimos luego un PO de 4,5, siempre con guía flotante, en este caso, para lograr estabilidad del catéter y ver bien. Y aquí ya se ve un buen resultado con un stent que viene de la unión ortostial hasta la zona del otro stent, con luces muy buenas, ¿no? De 12 y 10,8. Este es un ejemplo de cómo corregir algo que no tenía que haber ocurrido, pero que ocurrió en el primer procedimiento, ¿no? Un resultado geográfico que ya sí que nos convence, aunque no tengamos vivo este resultado geográfico. Luego la CX se acabó completando también, como la veis ahí, con un stent fino se acabó completando la circunfleja. Otro ejemplo, antes me comentaban, geográficamente tú no puedes decir que este tronco tenga o no afectado las ramas. Este es un ejemplo que muestro porque es muy ilustrativo de que ese tronco distal, lo que no puedes decir es si la DEA está afectada, la CX. Entonces, haciendo IBUS por las dos ramas principales, encima es una circunfleja dominante, vemos que la circunfleja no tiene gran afectación, pero la descendente anterior sí tiene más afectación. El tronco tiene mucha placa con una luz pequeñita. Hicimos IBUS por las dos ramas, vimos el compromiso que existía y aquí lo que decidimos fue el stent sería de 4 porque la DEA medía una luz de hasta 4 y la optimización proximal podría ser de 5 porque vemos que el tronco admite perfectamente 5. Y así se hizo, stent tronco DEA de 4, POP de 5 y entonces se queda perfectamente optimizado. Otro ejemplo de tronco distal, en este caso con afectación de los dos ostium, de DEA y de CX, con aspecto nodular en la geografía y justo vemos nódulos de calcio, pero afortunadamente no ocupan más de 180 grados, con lo cual aquí el IBUS también nos está diciendo que podemos seguramente atacar estas lesiones. Esta era una mujer mayor, de 83 años, me acuerdo, y hombre, aunque el aspecto geográfico era feo y había otras lesiones, como veis en DEA proximal, etcétera, pero se decidió abordar por ver este IBUS, al ver que podíamos expandir en esta localización, si no hubiera que haber ido a otras soluciones. Vimos que D y CX medían casi 3 milímetros, con lo cual fueron dos stents de 3, 18 y 15, puestos en técnica de doble stenting y con una buena expansión y con una neocarina. En el tronco distal lo veis que hay una carina nueva de metal que separa los stents de tronco y de DXX. ¿Qué óptimo tiene que ser el resultado? Bueno, pues hay dos publicaciones en este aspecto. Los coreanos que sugieren una mnemotecnia muy fácil, que es llegar a la luz de stent de 5 CX de ANDEA, 6 en DEA, perdón, y 7 y 8 en tronco, pero es una población de tamaño corporal menor que la occidental y el estudio este encontró valores mayores, 6 para CX, 7 para DEA y 10 para el tronco. Nosotros nos guiamos más por esto último y también en una publicación que hicimos en el Intervention que nos editorializó aquí Komahara, pues propusimos esto, que bueno, quien esté interesado puede verlo en el Intervention, de utilizar el porcentaje de expansión respecto a la luz de referencia. No voy a entrar mucho más detalle porque sería tedioso, pero bueno, es decir, que nosotros nos referenciamos más por elegir una buena luz de referencia y expandir el tronco bien respecto a esa luz de referencia, ¿no? Resumiendo aquí, por ejemplo, los criterios, cuando ponemos stent, ¿cuándo se considera una placa residual en el borde distal no adecuada? Pues más del 50% de carga de placa. Si es de más de 50 hay que poner otro stent.
Disección. ¿Cuándo es tolerable una disección? Pues cuando es muy cortita, menos de 2 milímetros de largo y menos de 60 grados en el corte transversal. De ser más de esto, pues hay que tratarla, ¿eh? Cuando la posición, a veces no es difícil posicionar un estén en un tronco muy grande, pero hay que intentar que las aposiciones sean de menos de 0,4 milímetros de magnitud y que sean de menos de 1 milímetro de largas, ¿no? Si son en esos criterios, pues se pueden dejar, ¿no? Una mala posición de menos de 1 milímetro de larga y menos de 0,4 milímetros, y es que mira, el estén es de 3,5 en DEA, el tronco mide 6, no puedo llegar a 6, bueno, pues lo dejo en 5 y pico, y a veces dejas malas posiciones que son tolerables, ¿no? Y en cuanto a la expansión, lo mandatorio se considera llegar al menos a ese 5, 6, 7, 8 que sugería el estudio de los coreanos, y lo deseable es llegar a un más de 90% de expansión respecto a la luz de referencia, ¿no? Estos son los criterios un poco generales para la expansión del tronco, ¿no? Aquí tenemos un caso de un tronco distal que hice y cómo, bueno, en base a las medidas, pues planifiqué sobre la marcha rápidamente, pues mira, este paciente necesita 2 stents porque tiene enfermedad del tronco distal, enfermedad de la DEA y de la circunfleja, sobre todo de la circunfleja, más que de la descenta anterior. Y vimos que los diámetros en CX y DEA pues nos permitían poner un stent de 4 hacia la DEA, que era grande, y de 3 hacia la circunfleja, por los diámetros de referencia. Veis que la DEA era muy grande, 3,7 por 3,9. El tronco, la luz proximal era de 4,5, con lo cual, con esto planificado, se ponen 2 stents y se hace de 4,24 y 3,20 y un pot de 4,5. Y a veces pues, se detectan problemas. Durante este procedimiento se vio en un momento dado una subexpansión del stent de tronco que se corrigió, y el checklist final pues, te permite ver que hay buena expansión en DXX, una neocarina simétrica con un buen kissing y luego una expansión buena en el tronco, ¿no? Hay que ver mucho la mala posición. Este tronco distal se trató con un stent, geográficamente lo hubieras dado por bueno, pero mirar cómo está de mala puesto. Y eso que se hizo un pod con 4,5. Hubo que hacer un pod con 5 para llegar a 5,3 y a posicionarlo bien, pero geográficamente eso no lo ves. Esto solo lo ves en IBUS, ¿no? Y hay que hacerlo porque, claro, el stent está ajustado a la DEA, tú lo pones, pero hay que posicionarle con un balón mayor, lógicamente. Si no, como vemos aquí, el stent en el tronco se queda sin estar aposicionado a la pared y hay que llevarle a la pared. De no ser así, pues pasa lo que pasó aquí, que es un paciente que se trató de 74 años, en el 2021 le habían puesto un stent troncodea, en la zona troncodea, se habían tratado la DEA circunfleja también, y viene ingresado por una angina inestable y una restenosis muy severa en la DEA media que podéis ver en el vídeo. ¿Lo veis, no? Se ve en la DEA media, ¿no? Entonces, el operador inmediatamente coge su catéter, mete sus guías y dice, pues si no me pasa nada del tronco. Pero ¿cómo? No me pasa nada, ni un balón de 1,5. ¿Pero qué es esto? Entonces digo, cara, para y hace un IBUS. Justo, hace el IBUS y va la guía va por fuera del stent. Hay una guía que va por fuera del stent del tronco. Por eso el IBUS está ahí quieto. Entonces, manipulando las guías de nuevas, se consigue recolocar la guía. Al lado derecho ya estamos dentro del stent. Y entonces ya puedes hacer un pod diferido, 3 años después, un adecuado pod, tratar bien la descendente anterior ya con balón de alta presión, balón de fármaco. En el tronco no creemos necesario hacer nada más que este ajuste de aposición. Por lo tanto, no creo que no va a generar más problemas, no hay que poner ningún stent nuevo ni nada. Se trató la restenosis, pero fijaros el problema que tiene eso, ¿no? Cuando un stent no está bien aposicionado en la parte inicial del tronco, una segunda guía que quieras llevar a la circunfleja puede ir por fuera y luego entrar, haciendo un efecto de estar fuera y luego dentro, con lo cual puedes aplastar el stent intentando pasar un balón. Hay que chequear primero con IBUS y una vez que chequeado recolocar la guía adecuadamente, como en el caso que acabo de mostrar, ¿no? Y ya acabando un poquito la deformidad próxima. Cuidado al acabar estos procedimientos, que a veces con el catéter guía hemos deformado el stent en la parte ya de la aorta, al sacar el catéter, al sacar un balón, al sacar la guía enjaulada, y hay que volver a reconformarlo, ¿no? En este caso hubo que corregir con otro pod, como se ve ahí, y en este otro caso, que quedó el stent totalmente colapsado, de nuevo con otro repod quedar perfectamente conformado, ¿eh? Y en la última retirada, ver que esto está bien antes de irte. ¿Merece la pena todo esto? Pues hombre, si os enseño este caso, pues fijaros cómo merece la pena. Esta es una disección terrible de una corona izquierda en un cateterismo diagnóstico preoperatorio. Fijar cómo la disección avanza por ese tronco y va hacia es terrible, esto da un miedo y el resultado es lo terrible que hay a la derecha. No hay ni cine, porque es que el operador lo único que es una disección iatrogénica, entonces inmediatamente se puso la guía con toda velocidad
pero yo en estos casos siempre me doy 10 segundos, que el IBUS ya está echado, para comprobar que, amigo mío, estábamos en la luz falsa. Si hubiéramos puesto un stent ahí, nos habíamos cargado toda la sesión anterior. Entonces, inmediatamente dejando el IBUS en esa posición, con una segunda guía se juega, se entra en la verdadera, el segundo ya está la guía en el sitio verdadero y el IBUS también, estamos en luz verdadera, que es más pequeña, siempre más colapsada, y entonces tenemos la luz falsa bastante más amplia y con esa posición ya pudimos stentar y este es el resultado, que en este caso fue life saving, claro. Pero aparte de eso, que es un caso excepcional, todos los registros y estudios muestran que usar IBUS en el stenting del tronco mejora sin duda alguna los resultados, ¿eh? Mejora la evolución clínica. Tenemos aquí el estudio español que hicimos, donde se ve que el beneficio es mayor en la lesión distal del tronco y aún mayor cuando se utiliza en la lesión distal con 2 stents. Hicimos un estudio que mostró que había que hacer el IBUS también con buenos criterios. O sea, aquí se comprobó angio, IBUS hecho sin más y IBUS con criterios definidos. Se ve que lo mejor es utilizar IBUS con criterios bien definidos de optimización. La OCT, en este estudio que hicimos con unos italianos, vimos que podía dar resultado igual que el IBUS, aunque parece que el número es pequeño, son 100 pacientes por grupo, que la TLR pudiera ser algo mejor con IBUS, pero no hubo diferencias significativas. ¿Por qué no es clase 1 el uso de IBUS en el stenting del tronco? Pues porque falta un ensayo, que es el que hemos hecho, el Optimal, que bueno, ya acabó el enrole de 800 pacientes en verano y veremos el resultado dentro de poco. En conclusión, el IBUS, la imagen es importante en muchos casos, yo no lo uso en todos, pero sí en una cierta proporción, cuando hay que evaluar la enfermedad, la extensión, caracterizar la placa, guiar la estrategia y finalmente ver el resultado, ¿no? Con la expansión, la posición, deformación, bordes de stent. Y esto tiene, sin duda alguna, repercusiones en la evolución del paciente. Y recordaros siempre que no es meter el IBUS como una varita mágica, es meter el IBUS para medir y hacer cosas en función de lo que estás viendo y midiendo, ¿eh? Entonces es un poco lo que os quería comentar. Vicente, excelente paseo, Chema. Estuvo muy bonito, las gráficas muy bonitas. Quisiéramos contratar a la gente que hace esas gráficas para ver si podemos... Las hago yo, las hago yo. ¿Las haces tú? ¿Las haces tú, Chema? Sí, sí. Impresionante, espectacular. Sí. Hay una oportunidad de trabajo ahí. Hay una oportunidad de trabajo aquí. Doctor, una pregunta. Bueno, para todos los doctores que tenemos presentes. Primero, ¿qué tan frecuente hacen tronco ad hoc cuando visitan la coronaria y la lesión culpable es, o la lesión que probablemente sea culpable, es una DA en segmento medio, trata la DA? ¿Qué tan frecuente deciden hacer de una vez tronco ad hoc o estadiado? Y luego en esos casos que es estadiado, ¿qué tan frecuente se van siempre por femoral para tener más apoyo o igual hacen el procedimiento por acceso radial? Mis compañeros... Sí, yo ya he hablado mucho. La primera pregunta depende de cada caso. A veces lo hacemos a TOC y a veces a POTOC, ¿no? En función de, sobre todo de la situación clínica de cada caso y cómo sea de crítico el tronco, etcétera. Y luego nosotros lo hacemos habitualmente por radial. Sí que es cierto que al principio, cuando empezó con la radial, en los troncos, quizá la angioplasia del tronco fue una de las últimas que empezó a hacerse por radial, por el tema de muchas veces necesitar un catéter de más French, etcétera. Pero la mayoría los hacemos por radial, por lo menos nosotros, vamos. Y de esa mayoría, doctor, ¿usas 6 French de amplio Sí, lumen o usas 7? O sea, también depende de cada caso, ¿no? Si prevés que vas a necesitar pues, un catéter ya de más... a veces utilizamos un 7 en 6 por la radial, pero depende también de cada caso. Pero quiero decir, el hecho de que sea tronco no nos hace ir por femoral de rutina como era hace años. No sé el resto de mis compañeros cómo lo hacen. Yo a la primera pregunta de si ad hoc o estadiado, yo salvo que la situación clínica lo exija, siempre estadiado. Salvo que la situación clínica, como ha comentado Raúl, lo exija. Luego, con respecto al acceso también, yo uso acceso radial. Y ahora tenemos una oportunidad, si quisiésemos utilizar catéteres de más French, que el 6 French, pues este introductor, que es el Slender, desconozco si hay alguna otra marca que también haga lo mismo, que es que con una pared mucho más fina consigue que por una
digamos, un acceso teórico radial 6 French, te cabe un catéter 7 vía de 7, 7 French. ¿no? Entonces esto, si fuese necesario, pues sería una buena solución. E incluso Exacto. también hay la posibilidad de los catéteres seedless, ¿no? Pero básicamente creo que con 6 French resolvemos El la mayor parte de los 90% casos. de los casos. Sí. Exactamente. Ujú. Excelente. Yo tengo una pregunta para el panel. Quisiera saber cuando hacen técnica y deciden ya de una vez que el tronco debe llevar dos stén, ¿qué técnica de bifurcación prefieren inicialmente? ¿Hay evidencia importante o salió el Decay Crush que decía que el Decay Crush era la mejor técnica y nosotros creemos que probablemente la técnica que maneja mejor el hemodinamista en ese momento sea la mejor técnica que debes usar cuando estás haciendo dos stén porque enfrascarse en tratar de obtener un resultado similar al de un trial, probablemente en la sala, en el tronco, es un escenario que no es lo más ideal, pues. Felipe. Pues es muy buena pregunta. Es cierto y se ha comentado durante la presentación que el provisional stenting en la mayoría de los casos da muy buenos resultados, pero hay estudios un poco contradictorios. Y como bien dices, cuando hay que usar dos stents, que hay casos, yo creo que en cada sitio es lo que cada uno esté acostumbrado a hacer y más le guste. En mi caso, yo suelo hacer decay crash, que es un poquito farragoso, es un poco más complejo técnicamente que el culot, por ejemplo, pero creo que bien hecho, pues también hay unas evidencias claras y sobre todo si usas técnica de imagen, ¿no? El IBUS aquí también nos ayuda mucho al resultado. Excelente. Muchachos, ahí se sumó a la pantalla el doctor Luis Díaz. Luis Díaz es un cardiólogo, hijo de cardiólogo también. O sea que es una familia de cardiólogos. Su papá está aquí en la sala y él está en Chicago. Hizo medicina interna y cardiología en Chicago. Está ahorita en uno de los programas más prestigiosos de los Estados Unidos, que es el de la Universidad de Northwestern. Y él nos va a presentar un caso clínico para discutirlo junto con ustedes. Está en el tercer año de cardiología y acaba de ser aprobado para continuar su fellowship en hemodinamia en Estados Unidos. Luis, bienvenido, buenos días. Tu caso. Buenos días, ¿cómo están todos? Qué honor de verdad ser parte de este capítulo del simposio. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con grandes estrellas de la hemodinamia. Muy buenos días, doctores. Buenos días. Hola, buenos días. Son puros Permítanme. jefes, te advierto que los cuatro son jefes de servicio, esta gente. Trata de hacer una presentación medianamente decente. Eso es lo que voy a tratar. Gracias por no ponerme nervioso, ¿viste? A ver, déjame le comparto mi pantalla acá. Que te aprueben la tesis. A ver, no sé si se ve bien mi presentación ahí. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, doctores, de nuevo muchísimas gracias al podio, muchísimas gracias a todos por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Como lo decía el doctor, bueno, yo soy fellow del último año de cardiología en Northwestern. Empiezo mi fellowship de intervencionismo a partir de julio y yo quería traerles un poquito de la perspectiva de cómo se hacen las cosas acá, basado en el tópico de la conversación, un día de la sala de hemodinamia. Esta es la perspectiva de Northwestern. Yo quería empezar la presentación mencionando tres puntos importantes que creo que son parte de lo que uno ve en un día promedio en los pacientes en cualquier sala de hemodinamia, diría yo hoy en día. Primero es que los pacientes son clínicamente complejos. Los pacientes no son probablemente lo que eran hace 20, 25 años. Los pacientes ahorita viven más, tienen comorbilidades crónicas. Son pacientes que los cuadros clínicos son mucho más complejos y por ende las decisiones clínicas que uno toma, tanto dentro como fuera de la sala de cateterismo. Importante también mencionar que las decisiones clínicas son en su gran mayoría multidisciplinarias. Es decir, la decisión de poner o no un stent, de hacer una intervención en un paciente, ya usualmente no recae únicamente en las manos del intervencionista, sino que la decisión de poner un stent usualmente se toma
siguiendo conversaciones con múltiples, eh, múltiples cardiólogos, múltiples médicos que están trabajando en el paciente al mismo tiempo. Y lo otro que es importante es que ya no basta nada más con poner un stent y dar el trabajo por hecho, sino que el seguimiento de estos pacientes es un seguimiento a mucho más largo plazo de lo que usualmente era. Entonces, con estos tres puntos, yo quisiera presentarles este caso que tuvimos hace poco. Es un masculino de 68 años de edad con historia de enfermedad intersticial pulmonar secundaria a una infección por COVID. Como podemos ver del lado derecho, es una fotografía de la tomografía más reciente del paciente. Podemos ver que la enfermedad es horrorosa. El paciente es un individuo sano antes de la infección con COVID, se recuperó más o menos después de COVID, pero últimamente ha tenido un deterioro rápido en los últimos meses, complicado con una insuficiencia respiratoria crónica acelerada, que anda utilizando 4 litros de oxígeno en reposo y requiriendo hasta 8 litros de oxígeno con cualquier tipo de actividad. Esto es un paciente que, basado en su deterioro clínico rápido, los pulmonólogos decidieron referirlo al equipo de trasplante de pulmón para una evaluación expedita y ellos definitivamente estuvieron de acuerdo con iniciar una evaluación expedita para trasplante de pulmón. Y parte de ese protocolo incluye un eco, lo cual demostró que había una fracción de eyección deteriorada de 35%. eh, y comparable a 55% 6 meses antes. Y bueno, es parte natural es parte del protocolo pretrasplante aquí en el hospital, hacerle un cateterismo del lado izquierdo y lado derecho, o sea, hacer un angiograma y un cateterismo al lado derecho a todos estos pacientes antes de proceder. O sea, esta es la primera imagen diagnóstica que les ofrezco. O sea, como pueden ver, a grandes rasgos se pueden dar cuenta que este es un sistema izquierdo dominante. Se puede ver una lesión difusa de al menos 95 a 99% en el aspecto medio de la circunfleja, que se expande. Te cuestiona si hay una lesión bifurcada con la marginal 2 y lo que continúa distalmente en la circunfleja que continúa por el margen atrioventricular, con un Timmy-Flow que claramente se ve entre 1 y 2. También hay otra lesión, aproximadamente 40% en esa rama intermedia. Como podemos ver desde esta imagen, vemos que hay una lesión aproximadamente de un 70% calcificada en la DA proximal que pareciera estar en ese punto de trifurcación entre la diagonal 1, una septal de tamaño decente y la diagonal. De igual modo, pareciera desde este punto de vista que la diagonal 1 tiene una lesión de aproximadamente un 90% en su origen. Como podemos ver acá, podemos ver que el tronco en general parece estar bien. Como puedes ver, hay una técnica de disengagement del catéter justamente para evaluar el ósteo del tronco, como los doctores han estado exponiendo. Es increíblemente relevante evaluar el ósteo del tronco en este tipo de pacientes. Y pues vemos una derecha que es, como ya lo anticipábamos, una derecha pequeña, no dominante. O sea, con estas imágenes diagnósticas, doctora, yo quería tomar una pausa aquí para que entonces valoráramos el caso, porque la decisión, las cosas que ahora vienen es, pues, ¿ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué hacemos con este caso? Es un paciente que tiene la posibilidad, en teoría, de tener una cirugía que podría salvarle la vida en los próximos meses. Pero ahora nos enfrentamos a básicamente un escenario con multivessel, enfermedades de múltiples vasos. Entonces yo quería abrir esto al podio y pues ver cuál es qué decisión tomarían en su caso. Yo quise poner ciertas consideraciones delinear ciertas consideraciones que nosotros eh, consideramos a la hora de decidir cómo manejar este caso. Bueno, mi opinión, a ver, yo creo que la primera decisión es si hay que revascularizar o no, y eso depende de tres cosas, ¿no? Primero, de si es necesario, si es condición imprescindible una revascularización coronaria, sobre todo si es completa o incompleta para que el enfermo sea aceptado para trasplante pulmonar, no lo sé, eso
dependerá, entiendo, del equipo que haga el trasplante pulmonar y de anestesia, ¿no? En segundo lugar, de cómo puede afectar en un futuro después del trasplante pulmonar el tener la enfermedad coronaria, eso también lo desconozco. Pero desde el punto de vista nuestro, yo si no se es muy estricto y si, por ejemplo, tener la arteria circunfleja sin revascularizar no contraindica el trasplante pulmonar, yo trataría la descente anterior proximal de cara al pronóstico del paciente, que sería el tercer aspecto a tener en cuenta. Ya digo, siempre, a lo mejor resulta que ponen como condición imprescindible para continuar el trasplante pulmonar también tratar la circunfleja, en ese caso también trataría la circunfleja, ¿no? Y luego, si de forma percutánea o de forma quirúrgica, yo imagino que una cirugía coronaria en este caso sería más problemática para la cirugía del trasplante pulmonar y puesto que es factible el intervencionismo percutáneo, yo lo haría con intervencionismo percutáneo. Hoy en día yo creo que tenemos bastante evidencia, sobre todo con los stents que se utilizan actualmente, que con un mes de doble anterogación sería suficiente. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Raúl. Bueno, yo quizás, no sé, doctor, si yo trataría a lo mejor de confirmar la severidad de la lesión de la descendente anterior, que por supuesto por la masa muscular en compromiso es la más relevante de las dos lesiones. A lo mejor trataría de hacer un IFR o un FFR para estar seguro de que esa lesión amerita tratamiento y si amerita tratamiento, probablemente, estoy de acuerdo que iría percutáneo para evitarle dos cirugías inmensas a un paciente que amerita irremediablemente un trasplante pulmonar. Sí, Sí, la verdad nosotros que que tenemos muy activo el programa de trasplante pulmonar, aquí hacen 50 y En pico al año. Valdesillas, ¿no? Sí, mucho trasplante pulmonar, cardíaco también, pero no tanto. El cardíaco eran 25, pero el pulmón hace mucho. Entonces, esta situación la vemos mucho y lo que ocurre es que tiene 68 años, ¿verdad? Entonces, Sí, doctor. los de respiratorio, en un paciente ya de esa edad, si encima tiene una enfermedad coronaria extensa, estos pacientes habitualmente se caen de la lista de tratamiento porque se optimiza el destino del órgano. O sea, si yo el pulmón no se pueden poner tantos como quieras, no es como un stent. Tienes los que te han donado, entonces tienes que optimizar el destino. Entonces, un hombre ya de edad límite para trasplante, si encima tiene una enfermedad coronaria extensa y con disfunción ventricular y todo, aunque lo vascularices, va a ser con varios stents. Entonces, por desgracia, algunos de estos pacientes ya con esta variable se caen de la lista. En el caso de este hombre, si se mantiene, pues hay que revascularizar percutáneamente, sin duda, para nosotros, así lo hacemos aquí. Percutáneamente, la CX fijo, la DEA, exacto, si no te convence que puedes parecer más límite, se puede uno garantizar con una guía de presión, utilizando un índice de reposo para no poner adenosina a este hombre, un IFR, una cosa de estas y decidir, ¿no? Y tratarlo. Pero vamos, en mi hospital, desde luego, si a lo mejor no quedaría como candidato y si queda, pues percutáneo, desde luego. En cualquier caso, habría que revascularizarlo, porque tiene disfunción ventricular. Yo estoy de acuerdo con Chema y también en mi época del 12 de octubre que tenían un programa de trasplante, si no revascularizabas al paciente directamente lo excluían. es Entonces, exactamente igual acá, doctor. sí, para evitar esa decisión, y técnicamente son abordables, yo creo que la circunfleja nosotros la trataríamos seguro y la DEA me parece también muy razonable valorarla con una guía de presión, aunque no parece una lesión especialmente compleja, ¿no? Y que luego ya sea un poco el comité de trasplante quien, quien decida, ¿no? Por edad y otras comorbilidades. La cirugía no le veo papel aquí porque un paciente de estas características con una cirugía coronaria, pues ya su pronóstico es malo. Yo creo que los cirujanos no entrarían ahí. Probablemente no sale de ventilación. Claro. Exacto. Muchísimas gracias, doctores. Totalmente, para ser completamente honesto, pues el equipo de trasplante de pulmón acá en Northwestern son bien conservadores. Definitivamente no considerarían a este paciente un potencial candidato hasta que hasta que el paciente no fuera revascularizado. Entonces, bueno, con todas estas cosas, eh, nosotros pensamos exactamente en todas las cosas que ustedes dijeron. Inicialmente decidimos tomar imágenes únicamente, como todo esto es una decisión multidisciplinaria, como lo comenté al principio de la presentación. Este es un paciente que, bueno, como vemos, tiene enfermedad severa en múltiples vasos. En teoría, con buenos targets para anastomosis y tal, en caso de considerar bypass. Al principio, donde hubo un poco de debate es
en si hay que hacer la intervención coronaria, cómo tratar de reducir el tiempo de terapia triplaquetaria dual en el paciente, porque no queríamos tampoco hacer que el paciente esperara por 6 meses o un año un trasplante, sobre todo por su deterioro clínico tan rápido. Al final hubo conversaciones bastante fluidas y se consideró que el paciente era un candidato de muy alto riesgo para bypass. Por ende, decidimos proceder con la intervención coronaria. Nada más para recordarles, estos son un par de shots diagnósticos otra vez para que viéramos de mejor manera lo que nos estamos enfrentando. La decisión fue definitivamente abordar la circunfleja debido a que es una circunfleja dominante que daba paso a una descendente posterior grande. Entonces, fue donde nos decidimos enfocar inicialmente. Al principio quisimos poner un cable guía en la Marginal 2 y en la AV Groove Circleflex, pero el cable no pasó la lesión, por lo cual decidimos tratar la lesión con un balón de 2x20 predilatación. Quisiera enfocar de verdad la importancia de lo que el panel ha comentado hasta ahora, de lo que es el ultrasonido intravascular, porque aquí la decisión que realmente estábamos tratando de tomar es si deberíamos hacer un tratamiento de bifurcación o si deberíamos mantener las cosas simples y simplemente tomar un provisional approach y poner simplemente un stent que vaya de la circunfleja a la marginal. Basado en la imagen de IVUS que les pongo en el lado derecho, no le puse, decidimos hacer IVUS en las dos ramas, tanto en la marginal como en la circunfleja. No le puse las dos imágenes por cuestiones de tiempo, pero la imagen que se obtuvo de la circunfleja mostró que no había una lesión significativa en el origen de la circunfleja y en la bifurcación. Y este IVUS que les muestro es el pase que hicimos por la marginal, donde también podemos ver que a la hora de pasar por la bifurcación, vemos que la lesión es calcificada en el origen de la marginal, pero vemos que no hay realmente una calcificación significativa en la rama circunfleja que va hacia el AV groove. Entonces, con esto en mente, decidimos tratar con balones de predilatación en la bifurcación y como se dan cuenta ya tan solo con colocar balones, con abrir la lesión ya tenemos un TIMI3 flow. Eso nos demuestra que había una lesión en la circunfleja distal que no habíamos visto antes por el poco flujo, por lo cual decidimos proceder con un stent pequeño localizado, una lesión bastante discreta y decidimos entonces tomar un provisional approach y simplemente poner un stent largo, creo que este era un stent de 33 milímetros para cubrir simplemente entonces la circunfleja hacia esa marginal 2. Y como podemos ver, pues una vez ya restablecido el flujo, vemos que la circunfleja realmente es una circunfleja enorme. Seguido a esto, pues bueno, decidimos proceder con la evaluación de la descendente anterior. Antes de tomar una decisión de poner stent o no, como el panel lo ha descrito, decidimos utilizar ultrasonido intravascular para establecer realmente la severidad de la lesión. Y como podemos ver, aunque por cuestiones de tiempo no les puse las medidas realmente de la lesión, era una lesión significativa. Y al paso del IVUS podemos ver también que es una lesión con calcio de 360 grados. Entonces, para poner en prioridad una expansión adecuada del stent y minimizar cualquier posible riesgo de trombosis o de restenosis en este paciente, en el cual estamos pensando en darle una terapia dual en corta duración, pues decidimos entonces tratar la lesión de la manera más óptima que pudimos, que se nos ocurrió, y decidimos hacer aterectomía debido a la idea inicial que era de tratar de probablemente hacer un approach provisional, pero protegiendo la diagonal, pues decidimos que la mejor herramienta para aterectomía en este caso iba a ser litotripsia intravascular versus utilizar orbital o rotational atherectomy, que como saben, pues no está indicada cuando estás tratando
lesiones bifurcadas, donde tienes un segundo cable en una rama. O sea, decidimos utilizar litotripsia intravascular, hicimos otros pases con balones no compliance para fracturar el calcio incluso más. Y finalmente, como les decía, vimos que el diámetro de la diagonal en su origen también cambió al fracturar el calcio, por lo cual nos sentimos cómodos con la idea de tan solo tratar esto profesionalmente. Terminamos poniendo un stent de, creo que era 23 milímetros, 28 milímetros, y la angiograma final nos demuestra un buen resultado en las dos ramas, tanto en la DEA como en la circunfleja. Eh, Estos son parte de, bueno, antes de presentarles esto, quería preguntarle al podio, doctores, ¿cómo hubieran abordado ustedes el caso? Pero bueno, antes quisiera mencionarles cuatro puntos específicos que creo que son un buen resumen de lo que presenté. Primero es que no, el plan preestablecido que teníamos era de probablemente hacer un stent en bifurcación en la circunfleja marginal y de la DEA con la descendente, con la diagonal 1, pero como ya el podio ha enfatizado hasta ahora, es imperativo cada vez que puedas el uso de ultrasonido intravascular. En este caso, el uso de ultrasonido intravascular permitió evaluar de primera mano cada rama individualmente y de una manera segura entonces concluir que un manejo de bifurcación no era necesario. El uso de estrategias para modificar la placa, como la litotripsia intravascular y el uso de balones no compliant, fueron determinantes para tratar adecuadamente la placa, fracturar el calcio y permitir la expansión óptima del stent. Y justamente por eso es que nos sentimos cómodos al recomendar que el paciente solamente tuviera 3 meses de terapia triple plaquetaria dual para proceder entonces con el trasplante de pulmón. Estupendo, Luis. Bueno, yo creo que, vamos, el caso ha sido resuelto estupendamente. Si es así, o sea, si se requería revascularización completa para el trasplante, se ha conseguido. Yo creo que este caso yo creo que es muy ejemplarizante de cómo las técnicas de modificación de placa tratan de forma sencilla lesiones que muchas veces se complican si no lo utilizas, ¿no? Nosotros tenemos, yo creo que todas las técnicas que hay de modificación de placa, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y en España por lo menos la utilización de estos dispositivos es creciente año tras año, ¿no? ¿Y qué tipo de stents implantasteis? Porque hay ya varios stents que con un mes de doble integración hay evidencia de que sería suficiente, y que a lo mejor en este caso la diferencia entre un mes y 3 meses sí que puede ser importante, ¿no? Doctor, realmente quiero decirle que fue un Promus. No recuerdo exactamente, le voy a ser sincero. Claro, la Pero pregunta es, son stents de nuevas generaciones. Es sí, lo que hemos seguramente. usado últimamente. Claro, seguramente yo creo que, no sé qué opinen los demás, ¿no? Pero yo creo que prácticamente todos los stents que utilizamos actualmente, con un mes de doble integración en casos como este que necesitan una intervención muy grande, ¿no? Quirúrgica pronto, yo creo que con la mayor parte de los stents puede ser suficiente un mes, ¿no? Exactamente. Es una gran ventaja actual. Los stents de nueva generación permiten acortar mucho los tiempos de doble terapia antiplaquetaria, sobre todo si la revascularización se optimizó con imágenes y sabemos que el resultado, entre comillas, es cercano a lo óptimo. Podemos acortar con bastante seguridad en casi todos los stents de nueva generación, con el de Medtronic, con el de Abbott, con el de Biotronic, etc. Doctor, no sé si tenemos un minuto precisamente para una pregunta. Tenemos una presentación más. Pero haz la pregunta. Breve. Breve. Lo primero es, si sería dos preguntas cortas. Primero, ¿siempre medicado en DEA proximal? Sobre todo en estos casos de pacientes que necesitan una cirugía rápida. Y luego el uso, precisamente eso que decía, de liberadores de biolimu, que puedes hacer una doble terapia antiplaquetaria por 28 días y luego suspender y llevarlo a cirugía. Bueno, no sé, pero cuando estaba en España, en realidad solo se puede colocar en medicado. No sé lo que dicen Raúl, Felipe, pero o sea, ya no hay ningún espacio teórico Realmente ya no estamos para que coloquemos el riesgo de trombosis es menor, incluso. No hay ninguna indicación. El riesgo de trombosis es incluso menor con los. Exactamente. No igual, sino que incluso en algunos estudios es menor el riesgo de trombosis
con los stent farmacoactivos que utilizamos ahora que con los stent metálicos convencionales. ¿No, Exacto. Felipe? Sí, ahora mismo en España, realmente. en la estantería prácticamente no tenemos stents convencionales, son todos farmacoactivos por las evidencias de seguridad que hay y en estos casos que son cada vez más frecuentes, igual que los pacientes anticoagulados, se acorta mucho el tiempo de doble antiagregación, ¿no? Yo quería comentar que el doctor Luis Díaz ha mostrado muy bien el caso y ha hablado de la litotripsia y que el grupo EPIC acaba de publicar el réplica, que es el registro más grande publicado, con más de 400 pacientes tratados con litotripsia, que está en Jack Intervention. Lo digo porque como somos de EPIC hay que aprovechar, ¿verdad, compañeros, para publicitarlo? Ha salido hace 2 semanas, ¿no? En el Jack Intervention, el mayor registro de litotripsia. Buenísimo. Chema, te aprovecho para que en 30 segundos le expliques a la audiencia lo que es la litotripsia coronaria. Ya, como yo he hablado mucho del tronco, le voy a dejar a Ramiro, por ejemplo, a Raúl, a Exacto, Felipe que lo expliquen. a cualquiera de ellos que le Pues, explique. quiero decir que, bueno, la litotripsia coronaria, la verdad es que es algo realmente ingenioso y que algunos de nosotros seguro que en algún momento pensamos, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí? Porque realmente, pues sí, es algo muy ingenioso. Entonces, de lo que se trata, igual no soy muy técnico explicándolo, pero es generar unas ondas de choque dentro del balón que lo que hacen es provocar una presión muy elevada dentro del balón que se transmite hacia la placa y que en caso de una placa calcificada provoca una fractura de esa placa en profundidad y entonces esto lo que nos permite es mejorar la capacidad de la pared arterial a deformarse, a distenderse y por lo tanto conseguir pues lo que igual de otra manera, si no fuera con otra técnica de aterectomía, modificación de plata, balón de corte o lo que fuera, pues no conseguiríamos conseguir un diámetro aceptable en el momento que expandimos el stent. Exacto, eso permite la adecuada expansión del stent. Es magnífica, una magnífica opción. Una de las cosas que se me hace a mí que es un avance extraordinario con el uso de litotripsia es que te da la facilidad de poder hacer aterectomía en lesiones con bifurcación, donde tienes un cable o un wire en una rama, eh, aunado al cable donde estás tratando tú la lesión principal, lo cual es algo que no podíamos hacer antes con orbital atherectomy o con rotational atherectomy. Exacto. Lo cual para mí es una de las grandísimas ventajas que hay sobre la litotripsia, ¿no? Obviamente, uno de los problemas de la litotripsia es que tienes que tener la posibilidad de poder cruzar la lesión con un balón, que a veces en lesiones complejas, calcificadas, anguladas, no es tan fácil, ¿no? Pero si puedes cruzar la lesión con el balón de litotripsia, es una herramienta increíble. Esa es mi opinión. No sé si A mí me compartes. gustaría hacer un apunte, al menos tengo esa idea con respecto a esta técnica y que es, no sé por qué se me apaga la cámara automáticamente. Bueno, la cuestión es que yo no pensaría en la litotripsia como una alternativa a otras técnicas de aterectomía. Es decir, yo pensaría en la litotripsia como algo, digamos, que podría utilizarse en combinación con otras técnicas y a veces tiene mucho sentido hacer un debulking previo, pues por ejemplo con rotablator o con orbital atherectomy y luego terminar, digamos, con una fractura del calcio, dependiendo evidentemente de cada contexto anatómico. Pero sí que creo que lo que se dio a llamar rotatripsy pues me parece que tiene mucho sentido y al menos en algunos casos creo que es la técnica adecuada a utilizar y no pensar que la litotripsia es o litotripsia u otras técnicas Son complementarias de completamente Totalmente de complementarias. acuerdo. Exacto. Totalmente de acuerdo, doctor. Doctores, nos quedan apenas 8 minutos de tiempo en el aire y quisiera que el doctor Raúl, si cree que tiene suficiente tiempo, y disculpe doctor que la discusión se extendió, ¿quiere hacer la presentación o quiere que discutamos algún otro caso? Lo que usted decía está bien para nosotros. Estás muteado, Raúl. Está muteado.
No soy el... Yo creo que es poco tiempo para la presentación. Ok, Yo creo, porque sería ir de trastornos de la conducción después de la TAVI. Yo creo que en 7, 8 minutos no. Si presentamos otro caso, a lo mejor hasta, yo creo, si es ok. posible, ¿no? Creo. Bueno, vamos a tratar de presentar otro caso, ¿le parece, doctor? Vamos a tratar de presentar un caso rápidamente. Una paciente femenina de 71 años en tratamiento por hipertensión, diabetes, insulino requiriente y fibrosis intersticial pulmonar idiopática en tratamiento farmacológico con prednisona. Ingreso por una infección respiratoria aguda, fiebre, madinea, positiva para influenza. Durante la hospitalización hace episodios recurrentes de dolor torácico anginoso, de características anginosas típicas, posterior solo a episodios prolongados de tos, asociado a las 48 horas a cambios dinámicos del ST en la cara inferior y elevación de la troponina ultrasensible en este contexto de infección, fibrosis, hipoxia, que era muy difícil de interpretar. Se hace una angiografía y encontramos que tiene en realidad tenía una obstrucción completa de la coronaria derecha y tuvimos que revascularizar en ese momento. Se hizo una revascularización. En este caso era un comentario que iba a hacer con respecto al caso de Luisito. Nosotros tenemos ahora la posibilidad de utilizar balones medicados y en este paciente que no sabíamos que iba a suceder, abrimos el vaso con angioplastia, solamente con balones simples y luego con balones medicados, porque el paciente también adicionalmente tenía enfermedad de circunfleja y de descendencia anterior equivalente a tronco y no sabíamos si finalmente era una candidata para cirugía o no. Déjame ver un momentico, si puedo. Entonces tenía esta lesión ostial de la circunfleja, una placa compleja, un HASI de la parte distal del tronco principal, pero en esta imagen se aprecia mejor que tenía un tronco principal distal y tenía una lesión crítica la de la descendente. Entonces, en esta situación, que no sabíamos cómo completar el caso, decidimos revascularizar la derecha, que era la lesión culpable, y sacar a la paciente para una discusión con el Heart Team y decidir qué se podía hacer a continuación. Como ustedes ven, esta era la lesión de la descendente y la lesión del tronco principal. Entonces, fue a la discusión del Heart Team, pero esta paciente no era candidata para una cirugía de circulación extracorpórea, no hubiera tolerado mantenerse en ventilación. Si entraba en ventilación, había altas probabilidades que se quedara dependiente del soporte ventilatorio, y nos pidieron que le resolviéramos por vía percutánea, y entonces se hizo en un segundo tiempo, aproximadamente cuatro semanas después del evento agudo y fuera de la infección, se hizo la revascularización del tronco principal y aquí usamos soporte, como dijo Ramiro. Para el calcio utilizamos más bien rotorolación, y en la parte del tronco utilizamos nuevamente una combinación con IVL, o sea, con litrotrixia. Hicimos en este caso tratábamos de que en este paciente, increíblemente, esto es lo que quería discutir con ustedes, decidimos solamente hacer provisional a pesar de la angiografía, porque esta paciente está en esteroides, es muy susceptible de infecciones, es una paciente muy inestable, que con una técnica de doble stent nos parecía a nosotros altamente riesgosa para trombosis, porque frecuentemente tienen que suspender los antiplaquetarios porque hacen sangramiento, y entonces decidimos hacerlo sin el segundo stent. Déjame ver por qué no puedo pasar esto aquí. Exactamente, hicimos una optimización simplemente con un stent de la DA al tronco principal, optimizamos con la ventana como lo hizo Chema, y esto fue el resultado final. Esto es absolutamente controversial, haber dejado sin tratar el ramo circunflejo, pero la decisión estuvo basada en esto que les estoy considerando, y quería oír su opinión, porque esas son las cosas del día a día en una sala de hemodinamia. Tienes que hacer un infarto en 2 tiempos, discutir, volver a traer al paciente, etcétera, etcétera. ¿Qué piensan? Yo estoy muy de acuerdo con las decisiones que se han tomado, ¿no? La coronaria derecha
fue la responsable. No hay que olvidar que, claro, en estos tipos de infecciones y tal, siempre es un contexto proinflamatorio que favorece que haya una oclusión coronaria, como ocurrió. Y luego, en este caso, el tratar la circunfleja con otro stent implica tratar, es un contexto muy protrombótico, ya no solo por no poner dos stents, sino porque la circunfleja es de pequeño tamaño. Exactamente, Es decir, exactamente. más que por la doble stent, porque es de pequeño tamaño. Y bueno, yo estoy de acuerdo. Esta enferma, además, yo creo que era mala candidata quirúrgica porque la DEA distal, la descendente anterior distal, tenía también placas de ateroma que yo creo que hubiera dificultado técnicamente un buen puente, ¿no? Yo creo que, en resumen, yo también hubiera hecho tratamiento percutáneo, hubiera intentado tratamiento de un solo stent, no poner stent en la circunfleja por ser un vaso pequeño y angulado, que quizá el resultado no hubiera sido bueno. Y yo creo que enhorabuena, porque yo, desde mi punto de vista, hubiera hecho lo mismo, yo creo. ¿Qué piensa Felipe? Pues yo también estoy de acuerdo. A veces pensamos que lo mejor es revascularizar todo y en algunos casos hay que tener en cuenta las características de los pacientes. Y creo que las lesiones eran complejas. Tuvisteis que usar el rota y, bueno, el vaso más importante sin duda era la descendente anterior. Entonces, y vuelvo a decir lo que he dicho antes, el provisional stenting en muchas ocasiones es un resultado a largo plazo excelente, ¿no? Que parece que la angiografía necesitamos tener un resultado muy estético, pero yo creo que hay que individualizar y lo habéis dicho durante toda la sesión, el día a día de las salas de hemodinámica es así, hay pacientes cada vez más complejos y en los que tenemos que tomar decisiones relativamente rápidas, pero evitar ser excesivamente, a lo mejor, no voy a decir agresivos, pero sí querer revascularizar todo a todo precio, cuando eso puede incrementar luego las complicaciones después. Exactamente. Yo estoy... Bueno, muchachos. Dime, Ramiro. Disculpa. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado, solo una mínima reflexión, y es que muchas veces utilizamos técnicas complejas como es el rotablator cuando no nos funciona lo más simple. Y creo que es muy apropiado el hacer una adecuada planificación y prever la necesidad de una técnica como esta, que realmente no es tan compleja y sí facilita mucho el que luego no tengamos complicaciones o problemas de llevar a buen término la revascularización. Y por lo demás, lo que habéis comentado, estoy completamente de acuerdo. Sí, muchísimas gracias. Excelente comentario, porque a veces uno, tratando de evitar cosas, termina haciendo muchísimos más pasos. Decides que no quieres ir con ablación porque es una técnica relativamente un poquito más demandante y comienzas a balonear al paciente, a balonear a alta presión, desecas el vaso, perforas el vaso y después viene todo un desastre que tienes que resolver por no comenzar por donde tendrías que comenzar, que es tratar de ablandar la placa para que el stent se pueda expandir adecuadamente. Había dos favores que le quería pedir un minuto antes de irse. Primero, si el doctor Luis de Northwestern aprobó con la tesis, con lo que presentó, si está aprobado por los jefes de servicios españoles. Sé que con la señal excelente. Y lo segundo es que los intervencionistas venezolanos quieren reunirse con ustedes a ver si hay alguna posibilidad de abrir una especie de rama venezolana de EPIC para mantenerse en contacto con ustedes y tratar de hacer eventos educativos y no solamente para médicos, sino porque ustedes también educan a todos el programa técnico de los laboratorios de hemodinamia. Entonces van a pedirles a ustedes la posibilidad de reunirse y ver si hacemos un branch de EPIC en Venezuela. Encantados. Desde luego que sí. Desde luego que sí. No lo dudes. Muchísimas gracias. Un aplauso para estos súper. Gracias.